nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales vamos a iniciar con la exposición de tu palabra, a través de tu Hijo amado como nuestro único abogado, mediador e intercesor ante ti, acudimos a tu trono de la gracia, suplicándote nos des discernimiento para poder entender el tema y sea de bendición conforme a tu voluntad. En su nombre y por sus méritos te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Hoy, mis amados hermanos y hermanas, vamos a concluir, podríamos decirlo así, de esa manera, concluir el tema de lo que es la justificación por la fe. Es un tema delicado, cuestionado, desconocido por la gran mayoría de los habitantes de la tierra, incluyendo la gran mayoría de adventistas del séptimo día, judíos mesiánicos y de raíces hebreas, y algunos que lo han escuchado lo han despreciado. De ahí la importancia, hermanos y hermanas, para poder entender realmente por qué estamos todavía aquí, en este árido desierto de pecado. En la introducción de este tema, nos basamos en esa profecía que hallamos en el libro de Daniel, capítulo 8, verso 14. Un pasaje que posiblemente nosotros conocemos de memoria. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y en ese mismo capítulo 8 de Daniel, en el verso 26, nos dice: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú, le dice el ángel a Daniel, guarda la visión porque es para muchos días. Y en el mismo libro, verso 27, nos dice: yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y es lo que vamos a meditar hoy, hermano y hermana, que nos va a dar paso para entender posteriormente cuál es el mensaje que los líderes adventistas del séptimo día, que estaban dirigiendo la obra en 1888, despreciaron y de vuelta al desierto. Daniel tuvo una visión, tal como lo vemos en el capítulo 8, como hemos mencionado hace unos momentos. Y en el capítulo 9, versos 24 al 27, nos habla acerca de esa misma visión. El ángel Gabriel baja y le revela a Daniel parte de los tiempos de esa visión, y son las 70 semanas de años, 490 años que estaban destinados como tiempo de gracia para Jerusalén y para Israel, para que abandonaran su apostasía, abandonaran su incredulidad, abandonaron su pecado para poder ser parte del remanente de aquellos tiempos como de hoy, del tiempo del fin. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas multiplicado por 7 días de la semana son 490 años. 490 años. Restamos de las 2300 tardes y mañanas, y 2300 tardes y mañanas no pueden ser literales, porque literales significaría 6 años, 4 meses
y 20 días, y la profecía era para muchos días, es evidente que debemos tomar la profecía de las 2300 tardes y mañanas como tiempo profético de día por año. Entonces, de los 2300 años le restamos 490, quedan por cumplir a la conclusión de las 70 semanas los 1810 años que, unidos a ese tiempo de la última de las 70 semanas, que decimos que fue en el año 34 de nuestra era, nos llevan al año 1844. Daniel 8:14 dice, y el santuario será purificado. Pregunto, hermano y hermana, ¿qué día era en que el santuario terrenal era purificado? ¿Qué día? ¿Qué mes? Era el 10º día del 7º mes, cuando el sumo sacerdote, en ese día del Yom Kippur, en ese día del perdón, en ese día de la expiación, él entraba al lugar santísimo, donde solamente podía entrar una vez al año, en ese mismo día de expiación, en el Yom Kippur, y ofrecía la mediación por sus pecados, por los pecados de su familia y por los pecados del pueblo. Pero, hay un pero que debiéramos considerar, hermano y hermana. ¿Cuáles eran los pecados que se llevaban al santuario? ¿Cualquier clase de pecado? En el libro de Levítico capítulo 4 y en Hebreos capítulo 9 nos dice solamente de pecados cometidos por ignorancia. Y por lo tanto, a la conclusión de esas 2300 tardes y mañanas, donde el santuario iba a ser purificado, en ese Yom Kippur de aquel año 1844, creemos que fue un 22 de octubre de 1844, el santuario comenzó a ser purificado. El santuario comenzó a ser purificado de los pecados cometidos en forma involuntaria, por los pecados cometidos por hierro, de una manera ignorante, sin querer. Así nos lo indica la Escritura, hermano y hermana. Así lo hallamos, repito, en Levítico capítulo 4 y en Hebreos capítulo 9, haciendo mención a la obra que el sumo sacerdote hacía aquí en la tierra por los pecados cometidos de una manera involuntaria. Y en aquel tiempo, 1844, casi 200 años ya, hermano y hermana, y esto es lo que debiéramos meditar. La Iglesia Adventista presume 190 años casi. No, hermano, no hay que presumir para nada, sino todo lo contrario. Pensar por qué estamos aquí todavía. ¿Por qué estamos aquí todavía? Y en aquella época, 1844, 1850 y un poco más adelante, como miembros o como iglesias establecidas y organizadas, podríamos decir que estaban solamente la Iglesia Católica y el mundo pentecostal, los dominicales, los únicos que habían, los únicos. ¿Dónde estaban los mesiánicos hace 2 siglos atrás? ¿Dónde estaban? En España hicimos en el fondo del mar. No habían judíos mesiánicos en aquella época.
Organizados no lo habían. ¿Dónde estaban también los israelitas? Las de raíces hebreas, las de las dos casas, ¿dónde estaban? Organizados de ninguna manera. Si había alguno, estaba haciendo la guerra por su cuenta, como lo siguen haciendo ahora, cada uno por su cuenta, cada uno por su lado, siguiendo a rabinos, siguiendo a tradiciones, pero nada de un mensaje auténtico que pueda preparar un pueblo para la redención, que pueda preparar un pueblo para la segunda venida del Hijo del Hombre. Presumen de haber salido del cristianismo, algunos presumen de haber salido del adventismo para estar ahora dentro de las raíces hebreas y siguen sin entender por qué se salieron y por qué entraron a formar parte de raíces hebreas, presumiendo hablar hebreo, presumiendo ser lo que hallamos en la Escritura que no son. Recordemos, hermano y hermana, hace 200 años atrás no había el conocimiento que ahora podemos tener y no había, recalco, no había una organización para poder llevar a término una obra tan importante como es preparar la segunda venida del Hijo del Hombre. Elohim tuvo que sacar a Israel de Egipto para hacer su pueblo escogido. Lo tuvo que sacar. 1844 igual, hermano y hermana. Por eso es un tema discutido, un tema cuestionado, un tema delicado, un tema desconocido por muchos y además despreciado por la gran mayoría, todo lo que tiene que ver con el movimiento adventista del séptimo día. Yo me gozo, hermano y hermana, de ser adventista del séptimo día. No pertenezco a ninguna denominación, no soy miembro de iglesia, pero sigo creyendo en el mensaje firme y verdadero que recibieron los pioneros y que dio origen a este movimiento profético que toma el lugar del Israel de antaño. Sí, hermano y hermana, yo estoy plenamente convencido de que el surgimiento del movimiento adventista pionero, no el de ahora, pionero, recibió lo mismo que Israel recibió en el Sinaí. ¿Entendemos? Y antes de continuar con el tema, quiero hacer, o constatar, mejor dicho, el desconocimiento que hay, por una parte, los prejuicios levantados por otra, y hacen que gran parte de los creyentes, tanto cristianos como mesiánicos, judíos, israelitas o de raíces hebreas, vean con desprecio todo lo que tiene que ver con adventistas del séptimo día. Lo recalco, hermano y hermana. Tengo varias personas, decenas de personas, por no decir cientos de personas, decenas de personas que están dentro de las raíces hebreas, que van aceptando el mensaje que cada día, a través de nuestro Padre Celestial, me permite compartir con ellos, van aceptando el mensaje, porque no hay nadie en raíces hebreas, ni en el mesianismo, que estén presentando las verdaderas verdades que recibió el movimiento adventista pionero para este tiempo del fin. Por lo tanto, a pesar de todas las cosas, es un mensaje alentador, un mensaje de esperanza, para que todas estas personas que tenían
un prejuicio contra lo que es adventista del séptimo día, puedan ahora entender que, sin ser miembro de la Iglesia, sin pertenecer su nombre a ninguna iglesia adventista, ellos puedan también ser parte de este movimiento profético levantado en el lugar de Israel para preparar al Salvador, un pueblo bien dispuesto para recibirle. La enseñanza pionera del santuario era y es evidente de que lleva las credenciales del cielo. Entender qué se está haciendo hoy en el santuario celestial es entender la obra del juicio. ¿Qué movimiento dentro del catolicismo, del mundo dominical, de los mesiánicos, de las raíces hebreas en términos generales, quién de ellos entiende la doctrina del santuario? ¿Quién de ellos? Nadie. Por eso nosotros tomamos el lugar del antiguo Israel, que en el Sinaí, además de la ley, recibieron también la enseñanza correcta del santuario. De ahí que Elohim, en vista de todas estas cosas, tuvo que levantar un movimiento que, repito, por mucho que le duelan a alguien o a algunos, recibió en el Sinaí lo mismo que recibió Israel cuando estaban congregados en la ladera del monte. La ley de los 10 mandamientos, el santuario, las fiestas solemnes y la correcta alimentación, entre otras verdades dadas al pueblo de Israel. Cuando he conversado con alguno de ellos, de raíces hebreas, de mesiánicos, te das cuenta de que desconocen la esencia de las buenas nuevas del plan de la salvación. Las desconocen, presumen ser hebreos, presumen ser mesiánicos, pero desconocen el A, B y C del plan de la salvación. Ni siquiera entienden la obra que nuestro Redentor está llevando a término hoy en el santuario celestial. Bajo la perspectiva de raíces hebreas, salieron de Guatemala, en aquella iglesia donde ellos antes estaban, y entraron en Guatepeor y siguen engañando a miles de incautos que siguen como ciegos a guías ciegos que no pueden discernir el plan de la salvación. Repito, presumen de haber salido del cristianismo, pero ahora en las raíces hebreas pretenden ser, cuando en la misma escritura nos dice lo siguiente. Veamos Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, yo soy judío, no. Yo soy de raíces hebreas, yo soy mesiánico, no. Ni es la circuncisión, de la que muchos te obligan a que te circuncides todavía, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, es mesiánico, es de raíces hebreas, el que lo es en el interior, en el corazón, en nuestra mente. Y la circuncisión es la del corazón, no la del prepucio, la circuncisión del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Elohim.
¿Entendemos la diferencia que nos dice Pablo en la carta a los romanos? Veamos ahora el último libro, el Apocalipsis, la Revelación, capítulo 2, verso 9, a Juan, el discípulo amado, y a cada uno de nosotros nos dice, Apocalipsis capítulo 2, verso 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Está diciéndole el mensaje a los miembros de la iglesia de la congregación de Esmirna. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y muchos presumen, no, yo soy judío ahora, yo soy mesiánico, yo soy de raíces hebreas, pero dicen exteriormente, no de corazón, no de mente, exteriormente. Y la misma revelación dice que son sinagoga de Satanás. Y en el mismo libro, capítulo 3, verso 9, nos dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos, a los que dicen ser mesiánicos, a los que dicen ser de raíces hebreas, de las dos casas de Israel, y no lo son, sino que mienten. ¿Entendemos? El ser, la forma de vivir de uno, no el hablar, mi vida, mi testimonio, mi ejemplo, dice si soy o no soy. De aquí, la palabra se la lleva el viento, los escritos permanecen, la actitud de uno, el testimonio de uno permanece, pero las palabras se las lleva el viento. Así pasa con muchos, que dicen ser y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás y que además mienten. Y a pesar del prejuicio, del desprecio, de las calumnias, del odio contra todo lo que tiene que ser adventista del séptimo día, personalmente, hermano y hermana, llego a la conclusión de que verdaderamente es el pueblo levantado para restaurar y proclamar las buenas nuevas del plan de la salvación. Nadie habla mal contra los católicos, nadie habla mal contra los dominicales, nadie habla mal contra su propia organización. Todos están bien, todos se van a salvar, todos están bien. Nadie denuncia o presenta el triple mensaje angelical de Apocalipsis capítulo 14, que es el todo del Evangelio eterno. Todos presumen de ser salvos, pero si hablas mal, desprecian todo lo que tiene que ver con el nombre de adventistas del séptimo día. ¿Entendemos, hermanos y hermanas? Por eso estoy plenamente convencido y espero que todos esos mesiánicos y mesiánicas de raíces hebreas que van a ver posteriormente el mensaje puedan entender también lo que, por la gracia de nuestro Padre Celestial, estoy intentando expresar para que podamos ver que el adventismo pionero, el mensaje pionero dado a los adventistas, llevaba las credenciales del cielo porque recibió lo mismo que se le dio a Israel en el monte del Sinaí. Cuando estábamos en Perú, del año 2011 hasta 2014, en el año 2012 aproximadamente, o 2013,
dos hermanos mesiánicos de Ecuador, de Guayaquil, se ponen en contacto conmigo y me piden, porque ellos tenían un canal de televisión online, me piden si yo podía colaborar con ellos aportándoles videos para su canal. Y dije que no había ningún problema. Era una satisfacción para mí poder ser útiles a ellos. Y así fue, hermano y hermana. Por varios días estuvieron compartiendo los mensajes que Ernesto Farga les daba los enlaces para que ellos pudieran emitirlos en su canal de televisión online. Todo funcionaba bien, hermano y hermana. Todo. El mensaje les encantaba. El mensaje llegaba a sus oídos. El mensaje era bíblico. Pero de la noche a la mañana se enteraron de que Ernesto Farga Gadea era adventista del séptimo día y se terminó. Nos damos cuenta del prejuicio contra el nombre de adventista del séptimo día. Lo que Ernesto Farga estaba compartiendo con ellos, lo aceptaban. Era de bendición, me decían. Pero cuando por alguna circunstancia se enteraron de que yo era adventista del séptimo día, y aunque hace años que no pertenezco a ninguna denominación, mi mensaje sigue llevando las credenciales adventistas porque es un mensaje único. No hay nadie más que tenga este glorioso mensaje, no hay nadie más. Lo que antes era bueno y aceptable para ellos, de la noche a la mañana terminó. Y se cortó toda relación en este sentido. Con uno de ellos mantuvimos después algún contacto, pero nada que ver con el canal de televisión de ellos, nada que ver. Se mantiene la amistad, pero una amistad distanciada, hermano y hermana. Con otro, con un joven puertorriqueño, hará 2 o 3 años, porque ya estaba compartiendo las meditaciones, y las meditaciones diarias las comparto desde el día 1 de enero del 2020, por lo tanto, desde esa fecha sería el año 2021, 2022 aproximadamente, se pone en contacto conmigo este joven puertorriqueño. No menciono los nombres porque no quiero ser piedra de tropiezo para nadie. Y este joven que estaba recibiendo las meditaciones y que eran de bendición para él, porque así lo decía, me manda un mensaje: hermano Farga, estoy ayudando a un joven mesiánico que tiene una radio online, Radio Shofar, que es lo que me dijo que era, y quiero ayudarle, estoy ayudándole, y creo, si usted me lo permite, que sus conocimientos van a ser de bendición para la radio. ¿Usted estaría conforme en ayudarnos? Por supuesto, hermano, por supuesto, para eso estamos. Bien, déjeme que haga una junta de radio y después le menciono lo que sea. Pasó un día, pasaron 2, pasaron 3, pasó una semana, pasó 2 semanas. Yo ya sabía lo que iba a suceder. Cuando alguien se entera de que Ernesto Farga, sus ideas son adventistas del séptimo día, se terminó. Pasado un tiempo prudencial, me pongo en contacto con él y me da la excusa: estuve enfermo. Pero yo le responderé brevemente. Han pasado, desde entonces hasta ahora, ha pasado 1 año, año y medio, 2 años, y ni siquiera ha vuelto a dar señales de vida. Yo se lo dije, yo sabía lo que iba a suceder. Ustedes tienen un gran desprecio, un gran prejuicio contra todo lo que tiene que ver con adventistas del séptimo día. Me sorprendió que tú me dijeras de apoyar la radio, y sabía lo que iba a pasar, pero al menos
Tenías que haber tenido el valor de decirme lo que fuera, y no lo has hecho. Se terminó toda relación con él. Por eso, hermano y hermana, este movimiento recibió, repito, las mismas verdades que debían ser presentadas al mundo entero. Cosa que Israel nunca hizo y fue desobediente a la Gran Comisión, como tampoco lo están haciendo ahora todo lo que tiene que ver con mesianismo, con raíces hebreas, que solo es aparentar. Y contra este movimiento adventista del séptimo día, hay un pasaje que clava perfectamente con lo que es la persecución, la ira de Satanás. Y lo hallamos en Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Entonces el dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás, se llenó de ira contra la mujer, se llenó de ira contra la iglesia, se llenó de ira contra la congregación, contra la asamblea, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yahshua. ¿Entendemos? Ningún mesiánico habla mal de su iglesia, de su asamblea, de su congregación. Nadie de raíces hebreas puede tomar este pasaje y decir que eso es para nosotros. Nadie. Porque para ellos todos ya son salvos. Sin embargo, en el movimiento adventista del séptimo día se cumple literalmente este pasaje bíblico donde el dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yahshua. Después de 1888, pervirtió las enseñanzas dadas a los pioneros, empezó la apostasía, se introdujo la doctrina trinitaria, comenzó la apostasía del mensaje pionero para convertirse en una hija más de esa Babilonia la Grande, la madre de las rameras, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 17, verso 5. Repito, no hay mesiánicos que piensen que ellos están mal. No hay judíos, no hay israelitas, no hay de raíces hebreas que puedan discernir algo de profecías. Presentan solamente algo teórico, un pasaje de la Escritura en hebreo, dándose a entender que son más listos que los demás. Siguen tradiciones rabínicas, pero no hay un conocimiento de la verdad que hallamos en la Torá, como ellos llaman. Si el sabio Salomón, en Eclesiastés capítulo 1, verso 9 dice: no hay nada nuevo bajo el sol, porque toda la historia se repite. Israel tuvo un Cades Barnea, como estuvimos comentando en nuestro anterior tema, a punto de entrar a la tierra prometida, de vuelta al desierto. Pregunto, ¿qué ha fallado para que todavía estemos acá, en este mundo de pecado? ¿Qué ha fallado, hermano y hermana? Desde 1844 hasta ahora, 2023, han pasado 179 años que el santuario sigue purificándose, de acuerdo a Daniel capítulo 8, verso 14. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanta demora? ¿Ha incumplido Elohim su promesa?
o quizá hemos fallado como pueblo. Ha habido otro Cades Barnea. El pueblo se había vuelto legalista, hermano y hermana, como lo es ahora. Solo miran la ley, pero ni siquiera guardan esa misma ley que dicen que hay que guardar, porque no hay fe. Hablan de santidad mientras siguen pecando. Hablan de guardar los mandamientos mientras están violando ellos mismos esos mandamientos, y sobre todo el cuarto mandamiento: acuérdate del día de Shabbat para santificarlo, para apartarlo. Bautizan a personas que siguen siendo mundanas y pecadoras, haciendo que la mundanalidad y el pecado sea colectivo dentro de la misma iglesia, despreciando los consejos que hallamos en Tiago capítulo 4, verso 4, que leemos a continuación. Tiago capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera pues que se convierte en amigo del mundo se constituye en enemigo de Elohim. Y cuando la iglesia bautiza a una persona que sigue todavía en el mundo, está permitiendo que la enemistad de Elohim entre en la iglesia, porque la amistad del mundo es enemistad contra Elohim. Digo iglesia, ¿cómo puedo decir? Grupo independiente o a nivel personal. El bautismo significa una renuncia al pecado, al mundo y a la carne. El bautismo es el testimonio bíblico de que Ernesto Farga murió al viejo hombre y ahora es una nueva persona, un nuevo ser. Ha nacido de nuevo porque murió a lo que antes tanto le gustaba. Así nos lo indica. Cualquiera pues que se convierte en amigo del mundo se constituye en enemigo de Elohim. Y cuando una iglesia, una asamblea, una organización, una congregación bautiza a alguien no convertido, la mundanalidad y el pecado se hace corporativo y recae sobre todos ellos. Y en 1 Juan capítulo 2, verso 15 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Elohim no está en él. Si el amor de Elohim no está en él, entonces, ¿qué amor es el que está en esa persona que ama al mundo? Y al amar al mundo no es simplemente... No, hermano, amar al mundo es participar de las cosas de este mundo. ¿Cuáles son aquellas cosas que todavía nos pueden gustar de este mundo? Eso es un examen personal, individual. Y cada uno de nosotros tenemos que conocernos, hermano y hermana, para saber si estamos en uno o estamos en otro. Hoy, en términos generales, se presenta un evangelio sin poder, porque no tienen la fe que debe mover montañas. ¿Entendemos? ¿Qué se hacía en el día de expiación? Vuelvo a hacer la pregunta para recordar. ¿Qué pecados eran llevados al santuario para ser perdonados? Si hoy nuestro sumo sacerdote Yahshua está intercediendo por nosotros en el santuario celestial, ¿qué clase de pecados son llevados allí para que Él pueda perdonarlos? ¿Cualquier clase de pecado? La Biblia me indica que solamente los pecados cometidos por hierro. Y en esa condición uno puede pecar.
ocasionalmente. Uno puede pecar, porque en esta tierra, mientras todavía no termine el tiempo de gracia, podemos tener y caer. Pero, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero, en esa condición de santidad, en esa condición para no pecar, si pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el Mesías justo. Es en esa condición, hermano, que los pecados son llevados al santuario celestial. Lo mismo que eran llevados al santuario terrenal. ¿Entendemos, hermano y hermana? La historia se repite. La historia se repite, hermano y hermana. La triste historia de Israel es la triste historia del movimiento adventista del séptimo día. Del mismo modo que Israel había perdido el significado y el sentido del santuario, la iglesia que fue levantada, la iglesia que le fue dada la enseñanza del santuario, tampoco la ha entendido y tampoco la está enseñando. Y lamentablemente llevamos muchos años de que el santuario está siendo purificado desde aquel 10º día del 7º mes de octubre de 1844. ¿Qué ha fallado? ¿Lo has meditado, hermano y hermana? ¿Por qué estamos aquí todavía, en este árido desierto de pecado? La historia que todo adventista debiera de conocer, 1888. Justificación por la fe en Minneapolis. ¿Qué pasó? En 1888, Elohim me envió un mensaje que debía de haber preparado al pueblo para la traslación. Escuchó. 1888 fue el Cades Barnea adventista. Todo estaba listo para entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Pero los rebeldes dijeron, no, la tierra es demasiado grande, los habitantes son altos, no podemos, somos langostas al lado de ellos. 1888 fue lo mismo, hermano y hermana. Todo estaba listo para la traslación. Y Elohim envió el mensaje de la justificación por la fe. Por eso cuando el hermano Cristian me pidió, hermano, ¿puedes tocar el tema de la justificación por la fe? Sí, pero déjame que lo desarrolle poco a poco. Muchos hablan de justificación por la fe, pero no entienden el mensaje de la justificación por la fe. Pregunto, ¿qué es la justificación por la fe? Recuerdo, hermanos, que en mi estadía en Perú, como dije antes, de 2011 a 2014, el hermano Aniceto, un hombre, un joven, un hermano, joven no, un año menos que yo, un hermano que tenía muchos contactos por aquella zona, me llevó a un lugar desértico, no tenían luz, vivían sin luz. Y al llegar allí, llegó la hora de la escuela sabática, me la dieron a mí. El hermano Aniceto me dice, hermano, tenla tú la escuela sabática. Llega la hora del culto y me dice, hermano, téngala ustedes. El hermano Aniceto me dice, hermano Fargas, desarrolle usted el tema. Y toqué justificación por la fe. Hice la pregunta, ¿qué es justificación por la fe? Y una niñita que estaba sentado en un banco, en la segunda hilera, muy cerquita de mi esposa, ella dijo, es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que el hombre por sí mismo no tiene ninguna facultad para hacer. Me quedé sorprendido, hermano y hermana. La única voz que se escuchó fue la voz de esa niña que tendría 11, 12 años aproximadamente.
Eso hallamos en el libro Testimonio para los Ministros. Si la justificación por la fe es la obra de Elohim que abate en el polvo de la tierra la gloria del hombre y hace por el hombre lo que no tiene capacidad de hacer por sí mismo, pregunto, ¿y qué es lo que el hombre no puede hacer por sí mismo? ¿Qué es lo que el hombre no tiene poder para hacer por sí mismo? Cambiar nuestro carácter, vencer nuestras debilidades, vencer nuestros pecados, vencer nuestra mundanalidad, vencer aquello que todavía tengamos un paladar pervertido. ¿Entendemos? Vamos captando qué es justificación por la fe. Es la obra de Elohim que abate en el polvo de la tierra la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él, lo que tú, ni yo, tenemos capacidad de hacer por nosotros mismos. Y es cambiar nuestra naturaleza pecaminosa para hacernos unas nuevas criaturas. En mi última visita realizada a una iglesia adventista, primero después de muchos años de no acudir a ninguna iglesia, decidí ir a la iglesia central de acá, de esta ciudad de General Roca. Sin decir nada alarmante, sin decir nada que no tuviera que ver con la lección de escuela sabática para no levantar prejuicios e ir ganándome la confianza de algunos si pudiera, respondiendo solamente a lo escrito o a lo aportado en ese folleto de escuela sabática. Un día, porque invité al grupito de escuela sabática, pues algún hermano quería participar conmigo en los programas de radio, que por mi parte no había ningún problema, que sería un placer poder tener una compañía. Les dije, no van a tener que pagar nada. No estoy pidiendo dinero, ya todo eso va a esta parte. Simplemente si alguno de ustedes quiere participar conmigo, no hay problema. Rápidamente fueron en busca de los ancianos y cuando terminó el culto vinieron, ya se lo imaginan. Total, decidí no visitarlos más. Me cerraron las puertas, le dije, no tenéis ningún poder para cerrarme las puertas ni para hacerme callar, porque este es un lugar público. Pero, en vista del hecho, ya no volví más. Pero decidí ir a otro lugar, a un pueblecito, 14 kilómetros de acá, más o menos, casi 20, pensando que allí mi nombre no sería conocido. El primer sábado muy bien, todas las alegrías, caras nuevas, ¡oh, felicidades, hermano, bienvenido! Al segundo sábado, las cosas comenzaron a cambiar. La relación ya no era la misma. Ya sabían quién estaba allí, Ernesto Farga Gadea. Y sin haber hablado nada en contra de nada, sin haber dicho nada, las cosas ya no comenzaron a ser de la misma manera. Y en esa última visita fue un director departamental de la Asociación Adventista que hay en esta misma ciudad. Y estaba intentando desarrollar la enseñanza del santuario. Un santuario teórico, hermano y hermana. Muy lindas diapositivas, no hechas por él, hechas por un verdadero profesional. A ellos se lo dan ya todo masticado. Solamente tienes que desarrollarlo y punto. Ahí lo tienes todo. Yo le dije, pastor, ¿cuáles eran los pecados que se llevaban al santuario? Se me quedó sin contestar. ¿Sabe usted qué eran los pecados cometidos en forma involuntaria? ¡Ay, yo soy pecador! Así responde, yo soy pecador. Dando a entender que el hombre no puede dejar de pecar. Y que no podemos morir a nuestro viejo hombre.
Entonces surge la pregunta, ¿dónde está el poder de las buenas nuevas? ¿Qué hacemos? No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de las buenas nuevas porque es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, como también al griego, al gentil, tal como hallamos en Romanos capítulo 1, verso 16. ¿Dónde está el poder del Evangelio? ¿Dónde ponemos todo lo puedo en Yeshua que me fortalece? Filipenses capítulo 4, verso 13. ¿Dónde lo ponemos? Entendemos, hermano y hermana, si un dirigente está diciendo a la congregación, yo soy pecador, no podemos dejar de pecar, ¿qué va a pensar la congregación? ¿A quién van a hacer caso? Lamentablemente a su dirigente. Para eso le dan los diezmos, para mantenerlos. Ciegos guiando a ciegos, guías ciegos guiando a ciegos. ¿Dónde van a ir a parar? Al fondo del mar, al lago de fuego que arderá, con azufre en la muerte segunda si no hay cambios en sus vidas. Por lo tanto, hermano y hermana, no se entiende claramente el mensaje de la justificación por la fe. Podemos hablar de él, pero no entenderlo. Tengo un hermano que habla mucho de la justificación por la fe. Y conversábamos bastante, puertorriqueño él. Yo estaba de primer anciano en la iglesia de Cataño y él estaba de segundo anciano. Y él siempre hablaba de la justificación por la fe. En las últimas conversaciones le dije, José, tú nunca entendiste lo que tanto querías demostrar o enseñar, la justificación por la fe. Tú nunca lo entendiste. Hablabas de justificación por la fe, pero nunca lo entendiste, y lo veo por lo que tú pones en tus perfiles. Se terminó la conversación después de 4 o 5 veces diciéndole lo mismo. Se terminó la conversación. Algunos hablan de la justificación por la fe, pero no entienden el mensaje. Hablan, pero no saben de qué se trata. Y el mensaje de 1888, el verdadero mensaje de la justificación por la fe, era y es la respuesta al pecador arrepentido, para que el pecador arrepentido deje de pecar y sea una nueva criatura. Es la obra de Elohim que abate en el polvo de la tierra la gloria del hombre y hace por el hombre lo que por el hombre no tiene facultad de hacer. ¿Entendemos? Y es vencer nuestra tendencia al pecado. Y en 1888, Yeshua era el centro del mensaje en Minneapolis. Era el modelo enviado del cielo para ser redimidos. Y ese modelo era en carne humana, hermano y hermana. En carne humana. Elohim con nosotros. El Hijo del Hombre, el que era la misma imagen del Padre, vino con nuestra naturaleza, con 4000 años de pecado, a vivir y a mostrar que si le copiamos a Él, si seguimos el modelo enviado por el cielo, tú y yo podemos ser parte también de los vencedores. 1888 fue el inicio de la apostasía adventista como organización. Elena G. de White, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 437, en el año 1890 escribió: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje
del tercer ángel, en verdad. Nos sigue diciendo, Testimonio para los Ministros, páginas 91 y 92, publicado en el año 1895. En su gran misericordia, Elohim envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Yeshua, y escuchen bien lo que significa justificación por la fe, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Elohim. ¿Escucharon bien? Justificación por la fe se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Elohim. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el derramamiento de su espíritu, que estaba comenzándose a derramar en 1888, la lluvia tardía, el fuerte pregón, el fuerte clamor, hermano y hermana. Y este fue el mensaje dado y despreciado en 1888. La misma mensajera preguntó en el año 1890, ¿por cuánto tiempo se mantendrán apartados del mensaje de Elohim los que están a la cabeza de la obra? ¿Por cuánto tiempo más se mantendrán apartados del mensaje de Elohim los que están a la cabeza de la obra? ¿Qué pasó después? En 1891, a Elena G. de White la mandaron a Australia. La desterraron, la mandaron bien lejos para no molestar a los dirigentes de la organización. Y en 1892, un año después, a Waggoner lo desterraron también a Inglaterra. Mi hermano, cuando uno analiza un poquitín sin prejuicio lo que pasó en 1888, todo estaba listo. Las conocidas leyes azules, como leyes dominicales, estaban a punto de ser impuestas en los Estados Unidos de Norteamérica. Y el fuerte pregón del cuarto ángel, la lluvia tardía, se estaba iniciando con el mensaje de la justificación por la fe, y que según Apocalipsis capítulo 18, verso 1, debía alumbrar la tierra con su gloria. Se rechazó la lluvia tardía. Se rechazó el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, el cuarto ángel, de acuerdo al boletín general de la conferencia de 1893, página 183. En otras palabras, se cometió el pecado imperdonable: despreciar la lluvia tardía. Así como los israelitas de antaño, a las mismas puertas de la entrada a la tierra prometida, no quisieron tomar posesión de ella y tuvieron que salir y dar vueltas por el desierto y murieron todos en el desierto. El movimiento adventista también, hermano y hermana. Satanás triunfó y como antaño, millones de millones han muerto al seguir despreciando el mensaje que debe prepararnos para la traslación. La historia siempre se repite. Los israelitas de los tiempos de Moisés en Cades Barnea no tuvieron fe, solo veían obstáculos. Se habían olvidado de todos los milagros realizados antes y después de su salida de Egipto.
el Cades Barnea adventista, igual, mis amados hermanos y hermanas. El hombre no puede dejar de pecar, pero con Yeshua sí podemos dejar de pecar. Como ya mencioné antes en dos pasajes, Romanos capítulo 1, verso 16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree. Salvación, dejar de pecar. Todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Y la misma majestad del cielo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. No de palabra, de mente y de corazón y de hecho. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Entendemos, 1888 era el mensaje para que el pueblo adventista dejara de ser legalista y contemplara y aceptara que a través de la justicia perfecta de Yeshua, morando en sus vidas, podíamos ser vencedores, dejar de pecar para convertirnos en hijos de Elohim. La justificación por la fe significa obediencia. Para que a través de esa obediencia, la justicia perfecta de Yeshua sea presentada ante el Padre en mi lugar, en tu lugar, para que podamos estar entre los redimidos. ¿Entendemos, hermano y hermana? Sigo leyendo. 1888 fue Yeshua da su justicia. Quita el pecado y deja allí su justicia y eso efectúa un cambio radical en el hombre. Voy a poner Boletín de la Conferencia General 1891, página 85. ¿Entendemos? La justicia de Yeshua nunca podrá ser presentada ante el Padre ni colocada en mí si sigo siendo pecador, no convertido, no arrepentido. La justicia perfecta de Yeshua nunca podrá ser puesta sobre mí si Ernesto Fargas sigue siendo un pecador, si Ernesto Fargas sigue siendo un mundano. El mensaje de 1888 llevaba a un pueblo a guardar los mandamientos de Elohim. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua, que es el resultado de la proclamación del triple mensaje angelical. Despreciar, por tanto, el verdadero mensaje de la justificación por la fe es rechazar al mismo Yeshua que fue tentado en todo, como nosotros, pero no cometió pecado, como llamamos en Hebreos, capítulo 4, verso 15. Permítanme que les diga, este mensaje fue el detonante para que a mí me echaran de la iglesia a principios del año 1997. Entender el mensaje de 1888 y comenzarlo a enseñar entre los laicos fue suficiente para que ningún pastor me viniera a advertir de que me iban a eliminar como miembro de iglesia, y así lo hicieron. Así lo hicieron. 1888. O lo aceptas o te conviertes en enemigo. O te conviertes en hijo de Elohim o sigues siendo un agente de Satanás. Por eso, mi querido hermano y hermana, hoy debemos tener mensajes que sacudan los cimientos. Tiene que haber un llamado, tiene que haber un mensaje que llame al pecador al arrepentimiento, y ese mensaje es presentando verdaderamente el mensaje de 1888, la verdadera justificación por la fe. Juan el Bautista, el mismo Redentor, tenían un denominador común, lo mismo que lo tenían los discípulos después del Pentecostés: arrepentíos. Y cuando uno presenta un evangelio, un llamado, poniendo el dedo en la llaga,
vienen las conversiones. Así pasó después del Pentecostés. En Hechos capítulo 2, versos 41, y el capítulo 4, verso 4, nos habla de conversiones de miles. Hoy cuando hay una conversión nos alegramos. Pero en aquella época eran miles de conversiones. ¿Por qué? Porque se daba un mensaje auténtico. ¿Dónde están hoy los Juanes Bautistas del tiempo del fin? ¿Dónde están los Pedros hoy llamando al pecado por su nombre? ¿Será por eso que no hay conversiones? Si no hay un mensaje de arrepentimiento, el Espíritu de nuestro Redentor no puede hacer la obra que desea hacer. Si tú le preguntas como yo a un pastor y te dice públicamente en la iglesia, yo soy pecador y no voy a dejar de pecar, nunca entendió justificación por la fe. Y está diciendo la feligresía que le sigue, no te preocupes con tu vida. No te preocupes. Eres miembro de iglesia, da los diezmos y eres salvo. Así está la iglesia dormida plácidamente en el sueño de la muerte. ¿Por qué? Porque no hay mensajes de arrepentimiento. Y la persona está tan dulcemente dormida que cuando escuchan un mensaje que sacude, no, ese es un fariseo, ese es un disidente, ese es un apóstata, a ese no hay que escucharlo. ¿Entendemos? ¿Cuál es la misión que desea hacer hoy, en ese tiempo del fin, nuestro Padre Celestial? ¿Qué es lo que Él desea hacer en este tiempo del fin, hermano y hermana? Veamos la respuesta en Juan capítulo 16, verso 8. Y cuando Él venga, cuando el Espíritu de verdad venga, cuando siente realmente un llamado de que Yahshua te llama al arrepentimiento, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Entendemos? Esa es la misión de 1888, preparar un pueblo para la traslación. Hoy igual, hermano y hermana. Hoy los mensajes deben ser eso. Convencerme a mí de aquellas cosas que esté haciendo mal. Convencerme a mí de mi mundanalidad, de mis pecados. Pero si todo es paz y seguridad, Ernesto Fargas seguirá caminando tranquilamente, sin preocuparme, y mi tiempo de gracia terminó y me perdí. ¿Entendemos, hermano y hermana? Por eso, Saúl nos dice en Romanos capítulo 8, verso 1 lo siguiente. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yahshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La muerte a la carne para poder vivir conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, sigue diciendo el verso 5, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y nos sigue diciendo el verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yahshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y el verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Elohim. Mi querido hermano y hermana, las promesas, las buenas nuevas del plan de la salvación son esas. El anhelo ardiente de la creación, el anhelo ardiente del Padre, del Hijo y de los ángeles que no cayeron, es el ver en ti y en mí la manifestación de los hijos de Elohim. Que podamos reflejar el carácter del dador de la vida.
que podamos reflejar el carácter de aquel que nos creó y dio su vida por cada uno de nosotros. Para ir concluyendo, hermano y hermana, el mensaje presente, la justificación por la fe, es un mensaje de Elohim. Lleva las credenciales divinas porque su fruto es para santidad. ¿Entendemos? Justificación por la fe, su fruto es para santidad. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Los que guardan. ¿Qué tiempo? Pasado, presente, futuro, presente. Los que guardan hoy los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Justificación y el perdón es la misma cosa. Y la justificación y el perdón solamente se nos va a conceder cuando hagamos uso las palabras que hayamos escritas por Salomón en Proverbios capítulo 28, verso 13. Proverbios 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona, se aparta de ellos, alcanzará misericordia, alcanzará perdón, alcanzará la justificación. La justicia perfecta de Yeshua será puesta en él porque habremos abandonado el pecado. Para ello hace falta una fe genuina, una fe que me lleve al arrepentimiento, una fe que me lleve a ser obediente, una fe que me permita pasar de pecadores a santos, que me permita pasar de pecadores a hijos de Elohim. Y concluyo, 1 Corintios, capítulo 1, verso 30 y 31. 1 Corintios, capítulo 1, verso 30 y 31, Saúl Pablo nos dice lo siguiente: mas por él estáis vosotros en el Mesías Yeshua, el cual nos ha sido hecho por Elohim sabiduría, justificación, santificación y redención. Por medio de él podemos conseguir la escalera para poder recibir la glorificación. Porque como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Adón. ¿Entendemos? Justificación por la fe es la gloria de Elohim que abate en el polvo de la tierra la gloria del hombre y hace por el hombre lo que el hombre por sí no tiene facultad para hacer. Y la justicia de Yeshua, me dice en el verso 30, nos ha sido hecho por medio de él sabiduría, justificación, santificación y redención. Y concluyo, en el cielo no entra ninguno que conociendo la verdad siga siendo pecador. ¿Escuchó? El Hijo del Hombre no vino a redimirme en mis pecados, sino de mis pecados. Y esa es la diferencia. Muchos pretenden estar en el cielo con una vida pecaminosa. No. En el cielo no entra nadie que no haya vencido las tendencias pecaminosas heredadas y cultivadas. Y sobre todo, de aquellos que decimos que somos parte de su pueblo. Mi oración es que la respuesta del corazón del lector al mensaje sea lo que tuvo Ellen White cuando lo oyó personalmente por primera vez en el Congreso de Minneapolis. Cada fibra de mi corazón dijo amén. Manuscrito 5, 1902. Esa fue también, hermanos y hermanas, mi respuesta cuando a finales del año 1996 comencé a tener noticias de este evento de 1888. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado un discernimiento para poder desarrollar esta meditación
Todo está en tus manos, Padre, para que este mensaje sea bendición para tu pueblo y podamos prepararnos para ese encuentro contigo. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.